I don't think it's ever been quite as tempting to false disciples to abandon the church as it is today. Because being a defector from Christianity Bienvenidos a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur. Le habla Claudio desde Argentina y les quiero compartir lo que sucedió este domingo 28 de mayo del 2023 allí en Grace Community Church. Vamos a ver la primera subida del pastor MacArthur, primeramente para ver qué compartió en la apertura. Veamos. Psalm 100 says, shout joyfully. Vamos de nuevo, perdón. Vamos. Ahí va. Psalm 100 says, shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before him with joyful singing. Know that the Lord himself is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his loving kindness is everlasting, and his faithfulness to all generations. Let's bow in prayer as we begin. El Salmo 100 compartió MacArthur entonces para la apertura, para dar inicio a este servicio que ha pasado. Salmo 100. Vamos a ver la segunda subida, que es donde se comparte la palabra de Dios junto con la iglesia. Veamos qué compartió MacArthur. Hebreos, creo. Music doesn't get any more beautiful than that, in tribute to our wonderful Lord Jesus. Let's stand for the reading of the Word of God. And this morning, I want to read from Hebrews chapter 10, starting at verse 19 down through verse 39. Hebrews chapter 10 and verse 19. And I'm reading from the Legacy Standard Bible. Hebreos capítulo 10 compartió MacArthur junto con la iglesia. Y ahora vamos a ver de qué se trató la predicación del pastor John MacArthur. Veamos, la predicación de MacArthur fue en Juan capítulo 6 versos 60 al 71. Muy edificante fue la predicación de MacArthur. Lo pude leer y escuchar completo, así que vamos a ver de qué se trata el capítulo 6, 60 al 71. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 60 al 71. Esto tiene que ver con los desertores, los que abandonaron al Señor Jesús. Por lo tanto, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: esta es una declaración difícil, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos se quejaban de esto, les dijo: ¿esto os hace tropezar? ¿Qué pasa si ves al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba antes? Y en el 64, ahí vemos que Jesús sabía quiénes creían verdaderamente y quiénes no. Verso 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y ahí dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, quién era el que lo traicionaría. Y él estaba diciendo: por esto os he dicho que nadie
puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Vemos aquí nuevamente la soberanía de Dios en la salvación. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae a Jesús. Es imposible. También vemos aquí que Jesús sabe, Dios sabe quién ha creído en el Señor Jesús verdaderamente y quiénes no. Entonces aquí vemos una clara demostración por la palabra de Dios que existe la creencia superficial. Algunos dicen que están en Cristo, pero en realidad no están, porque no han creído verdaderamente en el Señor Jesús. Aquí dice claramente que Jesús, en el 64, Juan 6:64, pero algunos de ustedes que no creen. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y estas personas estaban con Jesús, pero no creían verdaderamente. Era una fe superficial, una creencia falsa, entre comillas. Y vemos en el 66, como resultado de esto, Juan 6:66, muchos de sus discípulos se fueron y ya no caminaban con Jesús. Y acá hay una palabra muy importante, sus discípulos, dice. Sus discípulos eran personas que eran personas que decían ser discípulos, no eran cualquier persona, eran personas que estaban caminando con Jesús. Así todo lo abandonaron, apostasía, desertaron. Así que vamos a ver rápidamente este clip que tiene que ver con el sermón de MacArthur en relación a esto. This passage introduces us to a biblical case, you could say, of Christian deconstruction. People who abandon the faith. It's a very big movement today in our world. Understandably, I get it. I know why there are so many defectors from Christianity, so many who are calling themselves ex-evangelicals or ex-Vs or Christian deconstructionists or hashtag empty the pews or whatever else. The reason there are so many is because there are so many false Christians. There's a proliferation in our time of false Christianity. Consequently, there will be mass defection of those who once called themselves Christians. Let me define that a little more. There are two categories of false disciples, two categories of false Christians. Category number one, those who find out at the judgment. Those are the people who think they're Christians all the way through their life, only to find out that when they face God, He never knew them. Matthew 7, right? Amén, amén. Impresionante lo que dijo MacArthur. Primero, quiero decir algo que es verdad, que estamos en un tiempo que, así como es moda, parece ser cristiano, también ahora es moda ser ex cristiano. Es decir, de repente alguien es cristiano, de repente ya no es más cristiano. De repente ahora es moda que alguien diga, yo era cristiano, ya no soy. Ahora soy, no sé, ateo, por ejemplo, o me fui a otra religión. Y entonces está de moda ser ex cristiano, ex evangélicos, como dice MacArthur. Incluso hay muchos famosos, incluso pastores, como en aquel tiempo el caso de Joshua Harris,
Joshua Harris, así es el nombre, Josué creo que es el nombre en español, el pastor que incluso tiene libros cristianos cuando todavía era cristiano, entre comillas, pero desertó, públicamente lo hizo, y así muchos casos hoy en día tenemos en Latinoamérica, como el caso del cantante, hay un cantante famoso, brasilero, que incluso desde chiquito cantó música cristiana y de repente desertó, abandonó la fe cristiana, abandonó a Cristo y de repente lo hizo público, ya no soy más cristiano, ya me aparté. Entonces ahora estamos en un tiempo no solamente de moda cristiana, que de repente alguien dice, soy cristiano, me convertí al cristianismo, y de repente también la moda ahora es, ya no soy más cristiano, abandoné la fe cristiana, ya no creo, ya me pasó esto o lo otro. Entonces, como dice aquí MacArthur, la desconstrucción de construcción cristiana, desertores del cristianismo moderno, es un movimiento, dice MacArthur, es un movimiento muy grande hoy en nuestro mundo. Y aquí hay una palabra que dice muy importante porque esta es una palabra de moda, de construcción cristiana. Entonces aquí vemos, MacArthur también dice un poco más sobre esto, habla y dice que hay dos categorías de falsos discípulos, dos categorías de falsos cristianos. Esto es muy importante. Y aquí MacArthur habla de uno, que es la categoría de aquellos que descubrirán en el juicio, cuando se enfrenten cara a cara a Dios, descubrirán que nunca fueron cristianos, que nunca fueron de Cristo. Y ahí vemos que este es un pasaje bíblico de Mateo 7. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, echados al lago de fuego. Es impresionante, pero es una realidad de que muchos cristianos al final del camino se van a encontrar que nunca fueron cristianos. Ese es un grupo de cristianos que dicen que son, pero no se dan cuenta que no son. Entonces, esta es una categoría de falsos discípulos. Vamos a ver cómo continúa MacArthur en relación a esto. But rather what you have in this text Aquí MacArthur va a hablar de la otra categoría que vemos en Juan 6. Primero vimos de la categoría de aquellos que dicen ser cristianos, pero se van a dar cuenta al final que no eran cristianos. Es Jesús mismo que lo va a rechazar, apartaos de mí. Y tenga en cuenta, Mateo 7, son personas que iban a Jesús, que usaban el nombre de Jesús, usaban para esto, para lo otro, pero no. Jesús le va a decir al final del camino, nunca os conocí a ustedes, no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Así que aquí MacArthur va a hablar de, en relación al texto que vemos en Juan 6, 60 en adelante, versos 60 en adelante. Fíjese, lo que tienes en este texto son falsos discípulos, y vamos a ver, a terminar todo lo que dice MacArthur. But rather what you have in this text are false disciples who declare themselves to be false disciples in this life. These are the disciples who reject openly and publicly what they once affirmed. They deny the Lord they once avowed. They leave the Lord they once followed. No need to wait for judgment for them. They declare themselves to have rejected the Christian faith. Muy importante, atención, porque la categoría primero que vimos, que dije anteriormente y que dijo MacArthur, hay dos categorías. La categoría que al final se va a dar cuenta que no eran de Cristo, no eran cristianos verdaderos. Y en esta categoría de Juan 6 es un grupo que desertan, se apartan de Cristo, lo abandonan y lo hacen públicamente. Estos son los desertores
de la nueva moda ahora, de la deconstrucción cristiana, los ex cristianos que lo hacen público. Es decir, están ellos, es como que están felices y dicen ahora, ya no soy cristiano, ahora abandoné la fe cristiana, listo, me aparté, me fui para cualquier lado en el mundo de las tinieblas y listo, terminó aquí mi carrera cristiana. Entonces, y este es el grupo que vemos en Juan 6, 60, versos 60 en adelante. Se declaran falsos discípulos en esta vida. Los discípulos que rechazan abierta y públicamente lo que una vez afirmaron. Veamos cómo continúa MacArthur. I don't think it's ever been quite as Vamos a ver nuevamente, esto tiene que ver con lo que está pasando hoy, porque es la nueva moda. De repente todos abandonan a Cristo, dejan de ser cristianos. Y en realidad nunca nacieron de nuevo. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo nunca abandona a Cristo, porque lo que el Padre atrae hacia el Hijo nunca los abandona. Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos que han nacido verdaderamente y han creído verdaderamente en Cristo, nunca los va a dejar que se vayan, que se alejen. No, es imposible. El Espíritu Santo que está en ese corazón, que verdaderamente se ha arrepentido y ha creído en Cristo, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de que nunca ese cristiano verdadero abandone a Cristo. Es imposible eso. Pero aquí vemos Juan 6, aquellos discípulos que incluso, y dice la palabra, dice aquí verso 66, muchos de sus discípulos se fueron y ya no caminaban con él. Es tremendo. Así que este grupo, que hoy en la actualidad existe este grupo, y es una moda, prácticamente es una moda. De repente ahora, y lo va a decir MacArthur, de repente ahora es lo más top abandonar la fe cristiana. Abandonar a Cristo ahora, de repente en el mundo, para muchos cristianos, entre comillas, es algo, wow, abandonó la fe cristiana. Veamos. I don't think it's ever been quite as tempting to false disciples to abandon the church as it is today. Because being a defector from Christianity carries with it, in this culture, a kind of victimization heroism. In the past, you might want to walk away from the church and walk away from Christ openly, publicly, because you would be shunned, you would be isolated, you would have nowhere to turn, you would be treated like a pariah, like a Judas. But today, you can go on the internet and find tens of thousands of friends who will applaud you as a hero. Así es. En el pasado dice MacArthur que quizás si te alejabas de la iglesia y de Cristo era algo vergonzoso, era algo que, como dice MacArthur aquí, serías rechazado, serías aislado, no tendrías a dónde acudir, te tratarían como un paria, como un Judas Iscariote. Pero hoy, dice MacArthur, hoy, como dije, es moda. Hoy puedes encontrar sitios web en internet, y de hecho lo hay, de muchos famosos personajes. Están haciendo conferencias, están muy felices de que han abandonado a Cristo, de que han abandonado la fe cristiana. Pero ellos evidentemente no son conscientes de que ellos nunca nacieron de nuevo, nunca jamás. Pero
están muy felices de que ahora ya han abandonado a Cristo, han abandonado las Escrituras, ya no pertenecen más al cristianismo. Y dice aquí, puedes encontrar sitios web que te aplaudirán como un héroe. Te van a felicitar si hoy de repente dices que ya crees que ya no quieres seguir a Cristo, ya no quieres pertenecer al cristianismo. Si te alejas, si abandonas a Cristo, puedes ir ahora de repente puedes ir a un grupo de personas que te van a aplaudir, te van a recibir y bien por ti abandonaste a Cristo. Esa es la moda ahora. Vamos a ver cómo MacArthur, vamos a ver un último clip muy importante sobre esto. Veamos. This is a massive... Perdón, voy de nuevo, y aquí vamos. This is a massive movement of Christian deconstruction. Voy. Perdón. This is a massive movement of Christian deconstruction, ex-evangelicalism. You can actually express your heroism in a blog or a podcast. You can go to a conference of ex-Christians, ex-evangelicals. You can be a speaker at one of those. You can become a shining, heroic victim of what the culture would deem as false religion. So never has there been this much support for defectors. Now, in the case of the text of John 6, this defection seems virtually impossible because it's a defection by those who are identified as disciples. Look at verse 66. Aquí vemos el versículo 66, la palabra que dice allí sus discípulos. MacArthur dice que en Juan 6 esto es imposible virtualmente hablando, porque aquí hay algo más grave. Incluso lo que está pasando hoy también es grave, es triste. Para los cristianos verdaderos es muy triste ver a personas que antes decían que eran cristianas y de repente ya no son. Es muy triste ver eso. Y ahí vemos también el cumplimiento de la palabra de Dios, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es una realidad bíblica. Lastimosamente es así, y lo vemos aquí en Juan 6:66 claramente. Muchos andaban con Jesús y de repente lo abandonaron, ya no andaban con él. Entonces, esto es un pequeño resumen que les quería compartir. Juan 6:60 al 71, la escritura que compartió MacArthur. Es impresionante lo que predicó MacArthur, muy fuerte el mensaje como siempre. Y MacArthur aquí entra de lleno en Juan 6 en adelante. Y es importante esto que MacArthur también dijo, que este lenguaje es definitivo cuando vemos allí la palabra sus discípulos. Se alejó, desertor, se identifica en los versículos 70-71. Y vemos aquí en el 70-71 que vemos aquí a Judas, el Iscariote. Jesús le respondió: ¿No os elegí yo mismo los 12 y sin embargo uno de vosotros es un demonio? Y dice en el 71, estaba hablando de Judas el Iscariote, porque uno de los 12 lo iba a traicionar. Y MacArthur continúa y dice, Judas el traidor,
Y esto es algo impresionante porque fíjese que MacArthur dijo que este grupo de discípulos, entre comillas, presenció todo lo que Jesús hizo en Galilea, en Capernaum, en Galilea, donde Jesús hizo milagros sin fin, venciendo la enfermedad, la muerte, los demonios y la naturaleza, donde Jesús enseñó, predicó, entregó su sabiduría y demostró compasión. Prácticamente sanó a todos los que acudían a Jesús. Y allí tenía a estos seguidores, entre comillas, que tenían la etiqueta de discípulos. Y es el mismo término que, dice MacArthur, es el mismo término que se usa para los 12 discípulos. Y así todo, este grupo de discípulos que vemos aquí en Juan 6:66, se alejaron de él permanentemente, lo abandonaron. Y entonces, esto es tan grave porque la exposición fue grande, es grande. El juicio entonces es aún mayor, porque, dice MacArthur, a quien mucho se le da, mucho se lo requiere. Leemos en 2 Timoteo 2:13, si le negamos, Él también nos negará. El lenguaje del mismo Señor, en el capítulo 10 de Mateo, versos 32 y 33, versos 32 y 33, dice: por lo tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Así de simple. Así que les quería compartir esto por ahora. Seguramente les voy a compartir, hay mucho contenido que compartirles del pastor MacArthur subtitulado al español. Recuerde siempre visitar gracia.org en español para escuchar los sermones completos del pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras. Así que esto es solamente un pequeño resumen de lo que sucedió el día de ayer, ahora que estoy grabando, el día de ayer, domingo 28 de mayo 2023 allí en Grace. Así que saludos